Buenos días. Me gustaría confirmar, por favor, si me escuchan correctamente. Sí, se le escucha, doctor. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar con la presentación que me corresponde el día de hoy. Déjenme verificar si todo está ok. Listo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces. El tema que vamos a conversar el día de hoy se trata de complicaciones tardías de la diabetes. Ustedes en las dos clases anteriores, tanto de anteayer como de ayer, han hablado de la parte introductoria de la diabetes, de la definición de la misma. Ayer han tocado el tema de complicaciones agudas y hoy día vamos a hablar de lo que sucede tardíamente en la diabetes cuando no se trata correctamente. Siéntanse, por favor, libres de interrumpirme en el transcurso de la presentación, si hay algo que no ha quedado claro, que no se entiende correctamente, levantan la mano virtual y lo resolvemos en el momento. Entonces, vamos a empezar. Cuando hablamos acerca de complicaciones tardías, dividimos por cuestiones académicas en dos grandes grupos: complicaciones microvasculares o microangiopáticas y complicaciones macrovasculares o macroangiopáticas. Dentro de las microvasculares tenemos a la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y dentro de las macrovasculares tenemos el infarto de miocardio no fatal, el evento cerebrovascular, conocido también en inglés como stroke, y la muerte cardiovascular y la insuficiencia arterial periférica. De las complicaciones macrovasculares, habitualmente ustedes lo tratan directamente en las especialidades que corresponden. El infarto de miocardio lo ven en cardiología, el stroke lo ven en neuro, muerte cardiovascular también lo ven, digamos, en cardiología, e insuficiencia arterial periférica lo ven habitualmente cuando hacen la rotación de cirugía de tórax y cardiovascular. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos el día de hoy en hablar un poco más acerca de las complicaciones microangiopáticas. Estas complicaciones microangiopáticas producen en el paciente morbilidad, minusvalía, mientras que las complicaciones macroangiopáticas o macrovasculares producen muerte. O sea, ¿de qué fallece un paciente con diabetes? 8 de cada 10 diabéticos fallece por un evento cardiovascular, descrito justamente en el listado que les coloco en este lado de la diapositiva. Vamos a empezar entonces hablando de la nefropatía diabética, cuyo nombre correcto en realidad es del
el de enfermedad renal diabética. Cuando hablamos de nefropatía diabética, estamos hablando netamente del aspecto histológico del compromiso renal. Enfermedad renal diabética describe mucho mejor la condición en realidad en la cual el paciente padece como complicación de la diabetes. ¿Cómo definimos enfermedad renal diabética? Tenemos que tener algunos conceptos iniciales. Cuando hablamos de una enfermedad renal crónica per se, en general, esta se va a caracterizar por tener dos componentes principales de enfermedad. El primero es la albuminuria persistente y el segundo es la afectación de la tasa de filtración glomerular estimada, que en este caso viene a estar disminuida en relación a lo normal. ¿Qué sucede con la enfermedad renal diabética? Tenemos hasta un compromiso de hasta un 40% de pacientes con diabetes que la padecen. Se desarrolla habitualmente después de los 10 años en diabéticos tipo 1, pero en diabéticos tipo 2, dada la fisiopatología de diabetes tipo 2 que ustedes ya conocen, podría incluso estar presente ya al momento del diagnóstico. Se caracteriza por poder progresar hacia una enfermedad renal de etapa final que incluye terapia de reemplazo renal con diálisis o hemodiálisis y como tal incrementa el riesgo cardiovascular y los costos en salud. Es un paciente que tiene apoyo dialítico, un paciente que necesita un trasplante renal, efectivamente condiciona un costo mucho mayor para el Estado que un paciente que no tiene esos mismos compromisos. Conceptos importantes que tenemos que aprender cuando vamos a evaluar un paciente con enfermedad renal diabética. El primer componente y el más importante es el de la albuminuria. Para valorar albuminuria, antiguamente, si hubiéramos hecho esta clase hace unos 10 años, les hubiéramos enseñado lo que se conoce como la proteinuria en orina de 24 horas. Y es cuando el paciente antes juntaba su orina en una botella de las 6 de la mañana de un día hasta las 6 de la mañana del día siguiente, y eso se analizaba en el laboratorio y se calculaba la cantidad de proteínas que este paciente había producido en 24 horas y en función a ciertos puntos de corte se establecía si había pérdida de proteínas por orina o no. Pero esta proteinuria que hacíamos antes era efectivamente eso, una proteinuria. Estábamos combinando ahí tanto la albuminuria como las globulinas y otro tipo de fracciones proteicas que se pueden perder por la orina, cuando en realidad lo que teníamos que medir era específicamente a la albúmina. Conforme pasaron los años, se han ido puliendo mejor estos métodos diagnósticos y hoy en día ya podemos medir solamente la albúmina en fracciones muy pequeñas. Entonces ustedes van a observar en algunos laboratorios cuando se mide albuminuria con el término microalbuminuria, que esta va a ser expresada en miligramos por decilitro. Esa microalbuminuria que se conoce en muchos laboratorios como microalbuminuria simple, no nos sirve a nosotros para hacer la disquisición de enfermedad renal diabética. No me refleja en realidad cómo está perdiendo mi paciente la albúmina a nivel de la orina. Para eso entonces se ha diseñado otro tipo de parámetro que también se conoce como microalbuminuria corregida, pero en otras realidades la conocemos como tasa albúmina creatinina urinaria, por sus siglas en inglés UACR. La tasa albúmina creatinina urinaria es el parámetro más fehaciente, más fidedigno para poder valorar la pérdida de albúmina en orina. Lo normal es que la UACR se mantenga por debajo de 30 miligramos por gramo de creatinina y ya hablamos de una elevación de esta albúmina cuando va de los 30 miligramos por gramo de creatinina en adelante. O sea, cualquier muestra de albuminuria corregida o de UACR que esté de 30 miligramos por gramo de creatinina a más, ya estamos hablando de albuminuria como tal, que está perdiendo proteína, esta proteína importante por orina. ¿Cuál es el problema también? Que existe una alta variabilidad biológica entre las muestras, o sea, puede haber diferentes resultados en una misma persona, incluso hasta más del 20% de diferencia. Por lo tanto, para yo poder establecer una albuminuria persistente, que es la que me interesa, debo tener al menos 2 o 3 controles de UACR en un periodo de 3 a 6 meses para establecer correctamente el diagnóstico. Doctor, ¿por qué necesitaría hacer tantos controles? 2 o 3, 3 a 6 meses, qué pesado, con uno solo es suficiente. Lo que sucede es que existen artefactos que pueden modificar esta UACR, que son los que se encuentran aquí abajo. El ejercicio, si esa persona hizo actividad física dentro de las 24 horas en las cuales se tomó la muestra de orina, el resultado le va a salir elevado. Si está frente a un proceso infeccioso, si está con fiebre, si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva en esos momentos descompensada, si está con la diabetes descompensada, si tiene hiperglucemia marcada,
si es una mujer y está menstruando, si la hipertensión no está controlada, todos esos factores van a hacer que la UACR, la microalbuminuria corregida, salga por encima de lo normal y me puede dar un falso positivo. De ahí la importancia de que tengamos justamente 2 a 3 controles en este periodo de hasta 6 meses para poder establecer correctamente el diagnóstico. Para poder evaluar esta tasa albúmina creatinina urinaria, existe un parámetro matemático muy sencillo para poder hacer. Por ejemplo, en el Hospital Hipólito Unanue no nos dan este resultado en miligramos por gramo, pero sí podemos obtener albuminuria simple expresada en miligramos por decilitro y podemos tener creatinina urinaria expresada en gramos por decilitro y finalmente haciendo esta división me va a salir el resultado que yo quiero, que es la UACR, que como les comentaba me traduce la excreción de albúmina en miligramos por día en 24 horas. Una albuminuria normal, una UACR normal, siempre va a estar por debajo de 30. Una albuminuria moderadamente elevada va de 30 a 299 y una albuminuria severamente elevada va de 300 miligramos por encima a más. Ahora, antiguamente, y todavía lo van a ver ustedes en alguna literatura, por cuestiones académicas, este segundo parámetro de albuminuria moderadamente elevada también se conoce como microalbuminuria y la albuminuria severamente elevada se conoce como macroalbuminuria. Por cuestiones en realidad de la fisiopatología de la albuminuria, o sea, significa que a partir de 30 miligramos por gramo en adelante ya hay patología, es que se decidió no tener ese punto de corte. Entonces, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes en sus guías de los últimos años ha quitado el término micro y macroalbuminuria y coloca esto, que a mi punto de vista, a mi modo de ver, en realidad me parece la misma tontería, porque finalmente estamos diciendo exactamente lo mismo. O sea, ¿para qué gastar tanta saliva diciendo albuminuria moderadamente elevada si puedo decir microalbuminuria y albuminuria severamente elevada si puedo decir macroalbuminuria? Entonces, desde ese punto de vista en particular es algo que yo criticaría la guía porque me parece un gasto de palabras innecesario. Para fines prácticos, para ustedes, de repente con sus docentes en la práctica, quizá estén utilizando el término de micro y macroalbuminuria, es totalmente válido. Ya no es una cosa incorrecta desde mi punto de vista. Mientras sepamos, obviamente, los puntos de corte. Y reiterarles siempre que con un solo resultado de UACR no hacemos diagnóstico de albuminuria. Tenemos que tener por lo menos 2 a 3 en un periodo de 3 a 6 meses para establecer correctamente el diagnóstico, porque es una albuminuria persistente, no la que se presentó en una sola ocasión. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evaluar al paciente con enfermedad renal diabética es lo que se conoce como tasa de filtración glomerular estimada, por sus siglas TFG en E minúscula. Esta tasa de filtración glomerular estimada, antiguamente se utilizaban diferentes fórmulas matemáticas. La más conocida probablemente para ustedes era la fórmula de Cockcroft-Gault. Es una fórmula bastante sencilla de recordar, por eso es que yo cuando era estudiante de medicina la utilizábamos con bastante frecuencia. 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina, y si era mujer se multiplicaba por 0,85. La que permitía, digamos, hacer la evaluación de la depuración de creatinina o filtración glomerular sin necesidad de repente de utilizar una supercalculadora, ¿no? Con una calculadora simple se obtenía. ¿Cuál era el problema de esa fórmula? El problema era de que como utilizaba como parte de sus parámetros el peso, si el paciente tenía más peso del habitual, tenía sobrepeso, tenía obesidad, la tasa de filtración glomerular nos salía mucho más alta. O sea, hacía que el paciente tuviese una mejor función renal, entre comillas, solo porque tenía más peso. Entonces, con el paso de los años se ha ido modificando y se han ido recomendando mejores ecuaciones para hacer un cálculo mucho más exacto de esta filtración glomerular. Hoy en día, la recomendación tanto de la guía europea como de la guía americana y de la iniciativa CADIGO es la utilización de esta ecuación, ¿no? De la ecuación de la colaboración epidemiológica para enfermedad renal crónica, por sus siglas en inglés, CKD, que es la que habitualmente ya se recomienda hoy en día para hacer este cálculo. Estas calculadoras ustedes la pueden obtener en diferentes aplicativos y calculadoras médicas, siempre ya se actualiza, no hay necesidad de aprenderla porque es una fórmula bastante engorrosa, pero deberíamos poder tenerla a la mano, ¿no? Y qué mejor en el celular. Un resultado que va por debajo de 60 de manera persistente se considera anormal.
¿Cómo hacemos el cálculo de esta fórmula? Como les comentaba, acá se encuentra enfermedad seca de EPI. La fórmula es 142 por minuto por la creatinina sérica, por una constante. Es una ecuación de verdad súper complicada. Entonces, no es menester que ustedes la aprendan. Simplemente esto es para demostrarles de que sí sale de algún lugar, no es una cosa inventada, pero que es importante poder utilizarla para poder hacer correctamente el cálculo de la tasa de filtración glomerular estimada. Teniendo en cuenta entonces estos dos parámetros, albuminuria persistente, UACR que les comentaba, y la tasa de filtración glomerular estimada, yo establezco mi diagnóstico de enfermedad renal diabética, que se define como la presencia de albuminuria I-O. ¿Qué significa I-O? Que puede venir juntas las dos alteraciones o una sola por separado. Albuminuria I-O, tasa de filtración glomerular reducida en ausencia de signos o síntomas de otras causas primarias de enfermedad renal. Pónganse que es un paciente diabético, pero tiene una glomerulonefritis intersticial, que es otro tipo de patología renal. Entonces, eso no es enfermedad renal diabética, ¿no? Por eso es que aquí se coloca y la guía lo establece correctamente, en ausencia de signos o síntomas de otras causas primarias de enfermedad renal. Glomerulonefritis, glomerulopatías, acidosis tubular renal, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido en particular, se establece una nueva forma de clasificar la enfermedad renal diabética. ¿Y cómo clasificamos? Utilizando este cuadro de doble entrada. Ustedes ven en esta parte lo que viene a ser la albuminuria, aquí en la parte superior, A1, A2, A3, dependiendo de si el paciente tiene una albuminuria normal, microalbuminuria o macroalbuminuria. Entonces yo lo clasifico como A1, A2, A3. Y en relación a la filtración glomerular estimada, calculo la función renal en G1, G2, G3, que se divide además en GA y GB, G4 y G5. Entonces, esta combinación de albuminuria con la tasa de filtración glomerular estimada a mí me va a permitir en la intersección de ambos establecer qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que proceder. Por ejemplo, si yo tengo un paciente y le hago la evaluación de enfermedad renal diabética y mi tasa de filtración glomerular estimada me sale en 90 más y la albuminuria me sale normal, entonces simplemente es tamizaje una vez al año. Una sola vez al año tengo que ir observando a ese paciente cómo va. A medida que voy agregando parámetros, entonces ya empiezo con una intervención probablemente farmacológica. Si aquí, por ejemplo, tengo mi tasa de filtración glomerular normal, pero tengo microalbuminuria persistente, yo debería intervenir con un fármaco de nefroprotección. Acá ya me está hablando de eso. Debo intervenir. Y si estoy en macroalbuminuria, por más que la función renal esté normal, entonces debo dar tratamiento y debo referir al siguiente nivel de complejidad de manejo, que puede contar con un nefrólogo o un endocrinólogo especialista en el manejo de enfermedad renal. Entonces, de esta manera yo voy haciendo mi cruce de información, ¿no? Para poder establecer lo que necesito. Aquí lo más Doctor, importante, disculpe, sí, dime, ¿te escucho? ¿podría demostrar por qué la fórmula de Bucar es la más apropiada para medir los niveles de albuminuria? ¿Y quieres que te haga la demostración de la ecuación así como hacían en la academia de dónde sale la fórmula de Pitágoras? Eso sí no lo No, puedo no, hacer. no, eh, o sea, para hallarle por ejemplo, el valor de en este caso es de 30, pues, ¿no? O sea, ¿qué Ya, valores se usan en general, ¿no? Para hallar esto y por qué la relación entre estos dos es que es más confiable, ¿no? Que suelo usar ya. como Ok, ok, confiable. ya te entendí. Cuando lo que pasa es que en la evaluación de un paciente con enfermedad renal crónica, sea por diabetes o sea por otra condición, siempre se evalúan dos parámetros. Porque tú puedes tener un paciente que tiene una excelente función renal. Voy a utilizar el cuadro para ayudarme. Puedes tener un paciente que esté en G1 o G2, o sea, tiene una tasa de filtración glomerular normal o incluso alta. Recuerden que la tasa de filtración glomerular normal va habitualmente de 90 a 120. O sea, en una persona normal más o menos se manejan esos parámetros. Ya por debajo de 90, ya empezamos a tener algunos problemas, ¿no? Por eso es que aquí le colocan estos parámetros. G1 y G2, que era lo que se conoce como enfermedad renal crónica en estadio 1, en estadio 2, son aquellos pacientes que tienen todavía la función renal por encima de 60. ¿Cuándo encuentro la patología? ¿Cuándo tengo que parar mi oreja, como se dice, o prestar mucha más atención? Cuando ingreso al estadio G3, o sea, cuando mi tasa de filtración glomerular estimada
está por debajo de 60. Y por eso es que esto se los remarco de color azul. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando empieza a bajar la tasa de filtración glomerular por debajo de 60, es donde rápidamente progresa la enfermedad renal hacia el estadio final. Lo mismo pasa en este caso. Yo puedo tener, por ejemplo, un paciente con función renal normal, como les comentaba, pero con albuminuria persistentemente severa. Ese paciente rápidamente va a empezar a deteriorar su función renal. Entonces, lo primero que se suele perder en el paciente con enfermedad renal diabética suele ser la proteína. La función renal puede estar perfecta, pero si yo no hago el tamizaje, el screening de la UACR, de la albuminuria, se me puede escapar la enfermedad renal diabética. Recuerden la definición: presencia de albuminuria y o sea, de repente su función renal está normal, pero tiene albuminuria. Si ese paciente tiene albuminuria persistente, ya tiene enfermedad renal diabética, independientemente de que su creatinina esté perfecta. No sé si me he dejado entender ahí. Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, yo debo concentrarme en estos dos parámetros. Me concentro en la tasa de filtración glomerular estimada. Para eso utilizo mi fórmula seca de EPI, que es una cosa súper sencilla. La fórmula seca de EPI solamente necesita la edad del paciente y la creatinina sérica. That's it. Eso es todo. No necesito otra cosa más. Entonces es mucho más sencilla de calcular que saber el peso del paciente, que la talla, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya las calculadoras médicas nos permiten hacer ese cálculo mucho más sencillo. ¿Qué pacientes tienen riesgo de desarrollo de nefropatía diabética? Va a depender de varios factores, ¿no? Como todas las complicaciones microvasculares, lo más frecuente va a ser por la duración de la diabetes. Mientras más años tiene mi paciente con diabetes, mayor probabilidad tiene de desarrollar una complicación microvascular. Por eso cuando ustedes hacen la anamnesis de un paciente diabético o los han visto de pronto en la consulta nosotros, preguntamos, viene por primera vez el paciente: tengo diabetes, doctor. ¿Y hace cuántos años tiene? Ay, cuando nació mi hijita. Yo, como no vivo con el paciente, le tengo que repreguntar, pero ¿cuánto tiempo tiene su hijita, no? 10 años. Bueno, 10 años con diabetes, porque yo ya voy pensando en ese punto. Este paciente ya tiene 10 años con la enfermedad, o tiene 15, o tiene 20, tiene un mayor riesgo de hacer ya una enfermedad renal diabética versus de pronto un paciente que tiene 2 años de enfermedad, ¿ya? Por eso la importancia de la duración de la diabetes. El otro elemento para evaluar es el pobre control de la diabetes. Es ese paciente diabético pésimamente controlado, todo el tiempo con glicosiladas por encima de 7%. De pronto tiene solamente 3 años de enfermedad, pero siempre está mal controlado. Ese paciente tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Si mi paciente tiene antecedentes familiares directos de diabetes con enfermedad renal diabética, también tiene un mayor riesgo de desarrollar la misma a etapas tempranas de la diabetes. Les pongo un ejemplo súper clásico. Si yo tengo un papá o una mamá que son diabéticos y han terminado en diálisis, si yo hago diabetes, tengo mayor posibilidad también de terminar en diálisis. O sea, hay un riesgo incrementado en un diabético cuyo familiar directo terminó en diálisis versus otro diabético cuyo familiar directo no terminó en diálisis, de desarrollar enfermedad renal diabética severa. Entonces hay que también, como les digo nuevamente, mi papá también era diabético y siempre lo llevábamos a la diálisis. Me han diagnosticado recién de diabetes. En ese paciente tenemos que tener mucho más cuidado porque tiene un riesgo especial, genéticamente determinado, de desarrollar una enfermedad renal diabética más galopante, más rápida. El hipertenso mal controlado, también igual. El paciente que fuma también tiene mayor riesgo de desarrollar nefropatía diabética versus un diabético que no tiene esa condición. Finalmente, ya sabemos qué es, ya sabemos cómo definir enfermedad renal diabética, ya sabemos qué pruebas tenemos que pedir, pero la pregunta es: ¿en qué momento lo voy a pedir? Entonces, aquí la guía nos aclara ese tema y lo que tenemos que hacer es que por lo menos una vez al año tenemos que evaluar albuminuria. Obviamente, cuando hablamos de evaluar albuminuria, les estoy hablando de la UACR, tasa albúmina creatinina urinaria, también conocida como microalbuminuria corregida. Ese valor tienen que expresármelo en miligramos por gramo de creatinina. Si ustedes van al laboratorio de Pepito Pérez, Nuestra Señora de la Mamá de no sé quién, y les dan un resultado de albuminuria que no está expresado en miligramos por gramo, ese resultado no es microalbuminuria,
Es una microalbuminuria simple, no es la corregida con creatinina, no es UACR. Hay que yo sepa, hasta el momento de las referencias que tengo de mis pacientes, 3 laboratorios que sí me reportan la UACR. El primero es ROE, el segundo es Suiza y el tercero es un laboratorio que se llama Multilab. Esos 3 son los resultados que yo he visto que sí reportan albuminuria corregida o UACR. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando yo veo las unidades en las cuales se expresa un resultado de albuminuria. La otra es la tasa de filtración glomerular estimada. Yo en diabéticos tipo 1 voy a hacer estas valoraciones 5 años después del diagnóstico y en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. La diferencia se cae de madura. Recuerden ustedes que en diabéticos tipo 1, habitualmente cuando el paciente debuta con la enfermedad, la fisiopatología es reciente. Mientras que en el diabético tipo 2, cuando éste debuta con la enfermedad, ya puede haber tenido cambios fisiopatológicos por lo menos 10 años antes del debut. Entonces, es más probable que yo encuentre enfermedad renal diabética en un paciente con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico que en un paciente con diabetes tipo 1. Y es por eso la diferencia. Entonces, no se olviden, diabéticos tipo 1, el tamizaje 5 años después del diagnóstico, en tipo 2 al momento del diagnóstico. Ahora, ahí también hay que tener una salvedad. Es cierto que en el diabético tipo 2 lo debo hacer al momento del diagnóstico, pero recuerden que lo debo buscar en el diabético tipo 2 controlado. Si tengo mi paciente con diabetes que acaba de debutar y está con la glucosa en 300, 350, si le pido la UACR, le va a salir alta, porque recuerden la diapositiva anterior. Hiperglucemia severa, me va a salir alta la UACR. Entonces, ¿yo tengo que pedirle la albuminuria? Sí, se la voy a pedir, pero una vez que mi paciente esté con la glucemia controlada, ¿sí? Salvo ese aspecto en particular, hay que tener cuidado al momento de pedir la prueba. ¿Qué más voy a hacer? En las personas con enfermedad renal diabética establecida, estos controles de albuminuria y filtración glomerular estimado lo debo hacer de 1 a 4 veces al año, dependiendo del estadio de la enfermedad. Y aquí me permito regresar un momentito al cuadrito que les puse acá, ¿no? Entonces, dependiendo del estadio de la enfermedad, acá me dice cuántas veces al año va a tener su control. 2 controles, 3 controles, 3 controles, 4 controles. Entonces, va a depender del nivel de severidad. Mientras más severa sea la enfermedad, más frecuentemente voy a hacer estos controles de albuminuria y de tasa de filtración glomerular estimada. ¿Qué más puedo hacer por mi paciente con enfermedad renal diabética? Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional. Les pongo un ejemplo súper práctico. Ustedes ya han llevado nefrología, no sé si ya han hecho nefro. Bueno, si no la han hecho todavía, en el paciente, por ejemplo, con síndrome nefrótico, que pierde un montón de proteínas en orina, proteínas así globalmente hablando, la recomendación inicial es restricción proteica. En esa restricción proteica marcada se llevaba también, se extrapolaba antiguamente al control de la nefropatía diabética. Se decía que el paciente que tenía albuminuria se le tenía que restringir las proteínas. Eso ya ha quedado completamente descartado en el paciente con diabetes. O sea, si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 3, estamos hablando de una filtración glomerular por debajo de 60, que no tiene apoyo dialítico todavía, por obvias razones, está su riñón todavía funcionando ok, la restricción proteica solamente es de 0.8 gramos kilo día. Recuerden que una dieta normoproteica lleva de 0.8 a 1 gramo kilo día. O sea, no vale la pena en un paciente con enfermedad renal diabética restringirle más el aporte proteico. O sea, no ha demostrado eso que retrase la progresión de la enfermedad renal. Cosa totalmente diferente a lo que sucede en el paciente con síndrome nefrótico o por otro tipo de glomerulopatías. Yo me estoy centrando a mi campo, que es netamente el campo de la diabetes, que es la restricción proteica leve, 0.8, porque si yo utilizo una dieta muy hipoproteica en este paciente, lo voy a desnutrir, no lo voy a ayudar más. En cambio, en el paciente que ya se encuentra en soporte dialítico, sea diálisis peritoneal, sea hemodiálisis, yo debo más bien buscar que sea una dieta más proteica, hiperproteica. Me voy de 1 a 1.2 gramos kilo día.
La pregunta se cae de madura. ¿Por qué en un paciente que ya tiene apoyo dialítico le voy a dar más proteínas? Porque ya no tengo que cuidar. Ese riñón ya no sirve. Por lo tanto, lo que tengo que cuidar es el estatus nutricional del paciente. Y el paciente con enfermedad renal terminal final suele desnutrirse rápidamente. Entonces, yo no me preocupo por si le doy más carga de proteínas o menos carga de proteínas, porque finalmente en la máquina de diálisis va a hacer el trabajo de filtrar, lo que ya no hace su riñón. Entonces, tengo que procurar darle una buena cantidad de aporte proteico en su plan de alimentación. ¿Ya? Entonces, no se olvide, pacientes que no tienen apoyo dialítico, máximo la restricción proteica hasta 0,8 gramos kilo día. En el paciente que ya tiene terapia de reemplazo renal, puede utilizar de 1 a 1,2 gramos kilo día, incluso a más, dependiendo del nivel de desnutrición que ese paciente pueda tener. ¿Cómo hago ahora? Nos vamos a la parte del tratamiento. Ya sé cómo prevenir, ya sé qué cosas tengo que poner en mi paciente. Ahora, ¿cómo se trata la enfermedad renal diabética? Lo primero que tengo que saber es cómo evitar que progrese. Y lo que se ha demostrado es que el control de la glucosa y el control de la presión arterial son fundamentales para reducir el riesgo o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica en diabetes. O sea, nuevamente, a veces miramos qué le damos para el riñón. Acá lo importante es ver su glicosilada está bien controlada la presión arterial, ¿por qué no le damos tal medicamento que ha salido el último de la guía? Pero si su presión está en el cielo, o sea, no le manejas bien la hipertensión, no le manejas bien la glucosa, estás pensando en utilizar un nefroprotector. Entonces hay que tener cuidado con eso y tratar de hacer lo que en nuestro nivel de resolución podemos hacer. Cuando ustedes estén en el primer nivel de atención, no van a tener dapagliflozina, empagliflozina, finerenona, no. Pero van a tener un captopril, van a tener un enalapril, probablemente un losartán para manejar correctamente la hipertensión de ese paciente. Entonces, hagan lo que puedan hacer en su nivel de resolución. ¿Qué más nos dice la guía? En pacientes que tienen diabetes y enfermedad renal diabética, debería utilizar un inhibidor de la SGLT2, que es un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, tipo empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina. En el Perú tenemos empagliflozina y tenemos dapagliflozina. Cana lo tuvimos un tiempo, pero desapareció del mercado. Pero yo debería ofrecerle este fármaco al paciente para reducir progresión de enfermedad renal diabética y eventos cardiovasculares en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular de 20 en adelante y una albuminuria de 200 a más. O sea, nuevamente, no es darle a cualquiera estos fármacos, sino verificar qué perfil tiene mi paciente, estratificarlo correctamente y en función a eso ofrecerle esta terapia adicional. Si mi paciente tiene diabetes con enfermedad renal diabética, podemos utilizar también este fármaco en pacientes que tienen albuminuria normal hasta 200, con un grado de recomendación menor, pero también se podría utilizar. En resumen, para no marearlos con tanta letra, paciente con diabetes y mi paciente tiene la tasa de filtración glomerular de 20 para arriba, yo podría utilizar este fármaco para el control de la glucosa. Pero si tiene además de eso albuminuria, aunque sea microalbuminuria, ya podría beneficiar al paciente utilizando este medicamento para evitar la progresión de enfermedad renal diabética. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer por mi paciente? Nuevamente, pacientes con enfermedad renal crónica y albuminuria que tienen riesgo incrementado de eventos cardiovasculares o progresión de la enfermedad renal crónica, debería sugerirle al paciente, instaurarle un medicamento que es un antagonista de los receptores de mineralocorticoides no esteroideos, que hasta el momento a nivel mundial tenemos solo a la finerenona, nombre comercial Firialta, que haya demostrado ser efectivo en ensayos clínicos. Este es el nombre de Firialta. Acá dice, dale Firialta al paciente, finerenona. La finerenona ha demostrado en sus 2 estudios grandes de seguridad cardiovascular ser nefroprotector, o sea, evita la progresión de la enfermedad renal diabética y además de eso también reduce eventos cardiovasculares macrovasculares. Así que también podríamos darle esto a mi paciente con enfermedad renal diabética. Y finalmente, en personas con diabetes tipo 2, enfermedad renal diabética, podría utilizar un ISGLT2, un agonista de receptores de GLP-1 o una ofinerenona
para la reducción del riesgo cardiovascular. O sea, si a pesar de eso necesito también cubrir a mi paciente para reducir el riesgo cardiovascular, puedo utilizar cualquiera de estos grupos farmacológicos dependiendo de lo que el paciente ya esté usando. Si mi paciente ya está usando un ISGLT2, pues le agrego un agonista receptor de GLP-1. Si ya está utilizando un agonista receptor de GLP-1, le agrego un ISGLT2. Eso es lo que me está diciendo este resultado. Algunas recomendaciones adicionales que no siempre se cumplen, pero igual se las voy a comentar. Los IECAS, sea enalapril, captopril, lisinopril, ARA2, losartán, valsartán, telmisartán o mersartán, ninguno de estos dos grupos farmacológicos deberíamos utilizar o se recomiendan para prevención primaria de enfermedad renal crónica en diabéticos que no tienen hipertensión y con albuminuria normal. O sea, no puedo utilizar estos medicamentos para evitar lo que todavía no existe. No hay prevención primaria para el uso de IECAS y ARA2. Sí los puedo utilizar cuando ya mi diabético hipertenso tiene microalbuminuria, o sea, una albuminuria, una ACR que está de 30 para arriba. Y totalmente recomendable para aquellos que tienen 300 a más, o sea, macroalbuminuria, junto con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Eso sí ha demostrado reducir progresión de la enfermedad renal crónica. O sea, en realidad, chicos, para el manejo de la enfermedad renal diabética hay un montón de cosas que podemos hacer. Lo que pasa es que no las hacemos por falta de conocimiento. Si mi tasa de filtración glomerular está por debajo de 30, si mi paciente está en un ERC estadio 4, G4, mi paciente debería ser referido a nefrología. El nefrólogo tiene que conocer a ese paciente, tiene que empezar a hacer su menjunje, digamos, de protección nefrológica para evitar que esto progrese. ¿Qué otra oportunidad tengo para mandar a mi paciente a nefrología? Cuando la etiología, la causa de esa enfermedad renal no está clara, tengo dificultades para manejar al paciente o rápidamente esa enfermedad renal progresa. Habitualmente o clásicamente la enfermedad renal diabética suele avanzar muy lentamente durante los años. No es una cosa que galope rápidamente a menos que el paciente tenga predisposición genética o en su defecto sea un pésimo paciente, pues, mal controlado, glicosiladas siempre altas y por ende rápidamente hace enfermedad renal. Pero si no es el caso, deberíamos ver si existe otra causa por la cual ese riñón se va a deteriorar. Esto es un resumen de lo que acabamos de conversar. Modificación del estilo de vida siempre va a ser la base fundamental del tratamiento, un plan de alimentación saludable, actividad física, evitamos el tabaquismo, manejo correcto del peso, y aquí tenemos los fármacos de primera línea. Inhibidores de SGLT2, dapagliflozina, empagliflozina, metformina, siempre y cuando la tasa de filtración glomerular estimada esté por encima de 30. Recuerden que por debajo de 30 la metformina se debe suspender, está contraindicada. Si mi paciente es hipertenso, utilizar inhibición del sistema renina-angiotensina, estamos hablando de utilizar IECAS o ARA2 a la dosis máxima tolerada, y también debería emplear estatinas de alta intensidad, rosuvastatina, atorvastatina, dosis altas. ¿Qué más también voy a evaluar? Voy a evaluar el control de la glucosa, presión arterial, riesgo cardiovascular, lípidos. Y utilizar terapia basada en corregir riesgos adicionales. Lo que les comentaba a ustedes, ¿no? Utilizar un agonista de receptores de GLP-1 si a pesar de que estoy con estos medicamentos, mi paciente no mejora su control. Tengo que agregar otra terapia. Evitemos la inercia terapéutica. Muchas veces el paciente está 180, 190, 180, 190. Sigue tomando tu metformina y toma años de años la misma dosis. No intentan ni siquiera aumentarle un poquito la dosis. Esa inercia terapéutica es perjudicial para el paciente. Utilizar un agonista de receptores de mineralocorticoide no esteroideo, finerenona, si mi albuminuria está por de 30 para arriba y el potasio está ok, ahí sí tenemos que tener cuidado. Terapia antiagregante plaquetaria, otro tipo de medicamentos para el manejo de las estatinas. Igual otros fármacos más para el control de la glucosa. ¿Ya? Pero ahí tienen la base del tratamiento o el resumen de lo que estamos conversando. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta acerca de enfermedad renal diabética? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna cosa que no se haya entendido? Hablen ahora o callen para siempre.
No, doctor, todo claro. ¿No? El que calla otorga, así que supongo que si todo está ok, vamos a pasar al siguiente punto, que es evaluar la otra complicación microangiopática, que es la retinopatía diabética. Uy, ¿qué pasó con esto? Ahora sí, listo. En retinopatía diabética, en realidad, no ha habido muchos cambios. De esta clase, ustedes se van a dar cuenta que la que tiene la mayor cantidad de diapositivas suele ser la enfermedad renal diabética, porque es la que en los últimos años ha tenido nuevos alcances terapéuticos, nuevos descubrimientos. Con retinopatía diabética no hay en realidad no hay muchas cosas nuevas. ¿Cómo definimos retinopatía diabética? Complicación vascular específica en diabéticos tipo 1 y tipo 2, muy relacionado con la duración y el control de la diabetes. Es la causa más frecuente de ceguera en adultos entre 20 y 74 años en países desarrollados y en Estados Unidos. Y otro elemento que a veces no se conversa mucho, pero que es importante saber, es que cuando hablamos de retinopatía diabética, nos dirigimos netamente a la retina, porque es donde se presenta el daño más representativo, más característico. Sin embargo, en realidad el término debería cambiar y probablemente cambie en los próximos años de llamar enfermedad ocular diabética, así como pasó con la nefropatía diabética, que ahora se llama enfermedad renal diabética, pues probablemente sea enfermedad ocular diabética. ¿Por qué? Porque se ha visto que el paciente que tiene diabetes, glaucoma, la catarata y otras alteraciones del ojo ocurren con mucha más frecuencia y de forma mucho más temprana. No sé si habrán escuchado de repente el término de catarata metabólica. O sea, el paciente con diabetes mal controlado desarrolla rápidamente la opacificación del cristalino y hace cataratas a más temprana edad, versus un abuelito que puede tener 90 años y ve 20/20, perfecto. Entonces, la diabetes también afecta no solamente la cámara posterior del ojo, sino también puede afectar esta cámara anterior, aumentando el riesgo de estas condiciones. ¿Cómo clasificamos la retinopatía diabetes? La retinopatía diabética, perdón, es una clasificación en realidad bastante antigua, pero que no se ha modificado hasta el día de hoy. Vemos la retinopatía diabética no proliferativa en sus niveles leve, moderado y severo, y tenemos la retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Otro elemento que también forma parte de la evaluación de la retina es si el paciente tiene edema macular diabético. Entonces, este edema macular diabético es un marcador de severidad. ¿Qué significa eso, doctor? Que mi paciente puede tener retinopatía no proliferativa leve, pero si tiene edema macular, automáticamente aumenta su nivel de severidad y hay que intervenir rápidamente. ¿Por qué? Porque el edema macular, como ustedes recordarán, como su propio término lo dice, significa que hay una hinchazón en la mácula de la retina. Recuerden ustedes que la mácula es la región de la retina de la visión fina, de la visión de colores, o sea, la visión exquisita. Si esto se destruye, por esta hinchazón, por este edema, pues el paciente puede ir rápidamente a una ceguera. Entonces, para evitar justamente eso, siempre se tiene que cuantificar si el paciente presenta o no edema macular. El nivel de la retinopatía de leve, moderada, severa implica la cantidad de lesiones características de la retinopatía que se pueden ver en el ojo. De ahí vamos a ver algunas de las lesiones en las siguientes fotos. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar clínicamente una retinopatía diabética? Porque la visión que se va a comprometer es la visión central, es la visión fina. Esto más o menos es una representación de lo que le pasa a un paciente con una retinopatía diabética ya secuelada, con consecuencias. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico se hace haciendo el fondo de ojo. Idealmente el fondo de ojo debería ser con una pupila dilatada, pero también lo podríamos hacer con una fundoscopía directa. Hay unos oftalmoscopios que permiten al clínico no oftalmólogo poder evaluar justamente la retina en una buena parte de su condición. Pero el fondo de ojo más correcto debería ser este fondo de ojo que me permite dilatar completamente la pupila con unas gotas previas para ver todos los cuadrantes del ojo. Este fondo de ojo clásico, acá lo que vamos a tener es la papila, que recuerden ustedes que es la entrada del nervio óptico, la arteria, la vena suele ser más gruesa que la arteria, y en la parte de aquí tendríamos lo que viene a ser la fóvea, la mácula, esta es la retina central, y todo esto de aquí es la retina periférica.
Lo que ustedes ven por acá como unas pequeñas huellitas en diferentes zonas son huellas de láser, son cicatrices de láser. O sea, esta es una retina que ya tuvo retinopatía diabética, ya tiene, y ya ha sido tratado con panfotocoagulación. Así se ve una retina tratada. Acá lo que vemos también son lesiones tipo mantequilla, pedazos de mantequilla refringentes, que son los exudados duros. Tenemos acá sangrados prerretinianos, puntiformes. Entonces, esto es probablemente una retinopatía diabética proliferativa severa, o perdón, no proliferativa severa. Acá tenemos otra igual, con las mismas características, exudados blandos, algunos sangrados. Acá se notan mucho mejor las huellas de láser en toda la región periférica. Aquí está la papila. Y aquí esta zona que ustedes observan un poquito más oscura que el resto de la retina, justamente es la zona de la mácula, la visión fina. Aquí es donde se presenta el famoso edema macular diabético. Muy bien, acá otro tipo de lesiones también similares, con mucho mayor sangrado. ¿Y qué pasa cuando de repente yo veo un fondo de ojo que me parece normal? Existe una prueba que nos puede ayudar a nosotros para poder determinar, al oftalmólogo en realidad más que nosotros, para poder determinar si hay lesiones incipientes, si es la angiografía con fluoresceína. Se inyecta un contraste especial y luego se pintan los microaneurismas, estos puntitos de colores que usted ve, estos puntitos blancos refringentes que ven por acá, que marco con el puntero, esos son los microaneurismas, que a veces en el fondo de ojo convencional no se observan. Muy bien, entonces ya sé cómo voy a hacer el diagnóstico, fondo de ojo, probablemente no lo hagan ustedes, lo haga el oftalmólogo, pero ya saben qué cosa es lo que va a observar él mismo. Nuevamente, ya sé que mi paciente puede tener retinopatía diabética. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mejorar esto o evitar esta progresión? Entonces, en este caso serían tres cosas: control de glucosa, control de presión arterial y control de lípidos. O sea, son tres cosas las que yo debo hacer para evitar la aparición o enlentecer la progresión de una retinopatía diabética establecida: glucosa, presión arterial y lípidos. Recuerden ustedes que en el caso de la enfermedad renal diabética, principalmente es glucosa y presión arterial. Aquí viene glucosa, presión arterial y lípidos. Ahí viene un poco la diferencia. ¿Qué más voy a hacer? Ver cada cuánto tiempo voy a estudiar a mi paciente. Voy a hacer el screening, el tamizaje. Entonces, ¿cuándo tengo que enviarlo al oftalmólogo para el fondo de ojo? Similar al caso de la enfermedad renal diabética. En diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico, y en diabéticos tipo 2, al momento del diagnóstico. Y se cumple la misma regla. No puedo enviar a mi paciente al oftalmólogo con la diabetes descompensada. El objetivo es tener un buen control de glucemia, porque eso permite que los medios transparentes del ojo estén lo suficientemente claros para que el oftalmólogo pueda evaluar al paciente. Pasa muchas veces que se envía al oftalmólogo y el oftalmólogo regresa a la consulta o regresa al paciente diciendo corregir glucemia y volver a mandar interconsulta. ¿Por qué? Porque no puede ver nada, porque los medios transparentes del ojo se ven afectados por la hiperglucemia. ¿Qué otra cosa se va a ver afectada por la hiperglucemia? La refracción. Si ese paciente diabético que de pronto está viendo mal y quiere cambiar la medida de sus lentes, se va a la óptica de la esquina de Huancavelica con Girón Loreto, por ahí en el centro de Lima, le hacen su medición electrónica de su refracción y le hacen su recetita de lentes, paga 500, 600 soles por su luna, antirreflex con protección de luz azul, etcétera, va a tirar su plata a la basura porque la siguiente semana la medida le va a volver a cambiar. Entonces, no hagamos evaluación oftalmológica a menos que la glucemia esté bien controlada, para que el oftalmólogo pueda tener una buena visión de los medios transparentes y además la refracción sea confiable. ¿Sí? ¿Cada cuánto tiempo vamos a hacer el control del fondo de ojo? Una vez al año, como referencia general para todos los pacientes. Todos los años, una vez al año, un fondo de ojo. Hay algunos casos donde si ya tiene mi paciente daño, o sea, ya hay retinopatía diabética, el mismo oftalmólogo le dice: mira, tu próximo control va a ser en 6 meses o va a ser en 3 meses.
porque de pronto ya tiene edema macular diabético, de pronto ya tiene riesgo de desprendimiento de retina. Entonces es un paciente que tiene que ser seguido de más de cerca. Pero si no, lo clásico es una vez al año, incluso en el paciente que está súper bien controlado, de pronto hasta cada 2 años. Hay una consideración especial en el sexo femenino. Aquellas mujeres que ya tienen diabetes, que están buscando gestar o ya están embarazadas, es importante hablarles de que en esos casos la retinopatía diabética puede progresar mucho más rápido o puede aparecer. Entonces, se recomienda en ese tipo de casos que el examen de fondo de ojo para una mujer que busca embarazarse, que está en periodo de edad fértil, que está buscando gestación, debería tener su fondo de ojo antes de embarazarse, luego en el primer trimestre y cada 3 meses durante toda la gestación y un año después del parto, porque se ha visto que en estas pacientes puede haber aparición o rápida progresión de la retinopatía diabética. Entonces, como prevención se hace eso. ¿Cuándo voy a mandar a mi paciente al oftalmólogo? Que sea idealmente un oftalmólogo retinólogo que tenga experiencia en manejo de retinopatía diabética. Cualquier situación en la cual yo tengo edema macular, ese paciente tiene que ir a oftalmología sí o sí, de todas maneras. Si mi paciente tiene retinopatía diabética no proliferativa moderada o severa, también. Y si tiene retinopatía diabética proliferativa de cualquier condición, también. O sea, la única retinopatía diabética que de pronto no requiere que el oftalmólogo lo vea tan rápido es la leve, la no proliferativa leve. ¿Y cómo lo va a tratar el oftalmólogo? Porque eso no lo hacemos los endocrinólogos. Mediante un tratamiento que se llama la fotocoagulación láser panretiniana, que está indicada para este tipo de casos. Evitar pérdida de visión y algunos casos para proteger la visión con retinopatía diabética no proliferativa severa, ¿no? Entonces, en pacientes con no proliferativa severa y proliferativa de cualquier condición, está indicada la fotocoagulación. Acá vamos a regresar un poquito para explicarles de qué se trata la fotocoagulación. Acá. La pregunta siempre, digamos que me hacen muchos alumnos cuando yo les enseño esta foto es, doctor, ¿y por qué el láser se va a la retina periférica y no se va a la zona donde están las lesiones? Ahí yo veo los puntos de sangrado, los exudados blandos, incluso cerca de la mácula. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se va por este lado? Y tiene que ver con la fisiopatología de la retinopatía diabética. ¿Qué pasa en la retinopatía diabética? En esta retinopatía diabética lo que yo voy a tener es un nivel severo de hipoxia a nivel de la coroides. Recuerden que la coroides es la capa que alimenta a la retina, o sea, el conjunto de vasos sanguíneos que se encargan de alimentar toda la zona de la retina. Esa coroides entra en disfunción endotelial por la diabetes mal controlada. Se llena de placas ateromatosas, se obstruyen los vasos y se crea un cuadro isquémico en esa zona. La isquemia, ¿qué es lo que va a producir? La isquemia lo que va a producir es producción de sustancias angiogénicas. O sea, ese es el factor de vascular endotelial angiogénico. ¿Para qué? Para que empiece a proliferar vasos sanguíneos. O sea, la hipoxia hace que la propia coroide se trate de defender liberando vasos sanguíneos anómalos para tratar de nutrir correctamente a la retina. En esa búsqueda de compensación, crea estos vasos sanguíneos anómalos que a la larga se van a romper porque tienen paredes aberrantes, se rompen y sangran. Y ahí es donde empieza el desprendimiento de retina, el sangrado del hemovitrio, etc. Entonces, cuando yo lo que hago es usar la fotocoagulación para destruir, porque en realidad lo que estoy haciendo es eso, destruir la retina periférica, concentro la oxigenación de mi retina a nivel de la visión fina, que justamente es la zona central, la mácula, porque la retina periférica está llena de bastones que me sirven para la visión nocturna, para la visión gruesa, perdón. La visión fina está en la parte central de la retina. Entonces, yo al destruir los vasos sanguíneos en esta zona, al quemar la retina a nivel periférico, concentro la oxigenación en esta zona. Al mejorar la oxigenación en esta zona central, evito la formación de estos vasos sanguíneos anómalos, por lo tanto no van a sangrar y no me van a afectar la visión. ¿Ya? Ese es, digamos, el fundamento por el cual se usa la fotocoagulación para el tratamiento de la retinopatía diabética
no proliferativa severa y la proliferativa propiamente dicha. Se dice proliferativa porque proliferan los vasos sanguíneos anómalos. Ese es digamos, el término. Muy bien, vamos por acá. Ya habíamos avanzado. Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Hasta hace algunos años solamente podíamos usar el láser, pero ahora existen también nuevos tratamientos desde el punto de vista, digamos, de invasivos, que son las inyecciones intravítreas de un medicamento que es un antifactor de crecimiento endotelial vascular. O sea, lo contrario a lo que yo les decía que se produce por la hipoxia en la retina, ¿no? Utilizo un antiangiogénico, que son una alternativa razonable al láser para algunos pacientes con retinopatía diabética proliferativa que reducen el riesgo de pérdida de visión. Entonces, a veces el oftalmólogo, el retinólogo ya combina ambas propuestas, láser e inyecciones intravítreas con antiangiogénico. Justamente el antiangiogénico va a evitar que se formen estos vasos sanguíneos anómalos. ¿Dónde más está indicado el antiangiogénico? En el paciente con edema macular diabético. O sea, un paciente con edema macular diabético es más complicado tratarlo con fotocoagulación que utilizando estas inyecciones intravítreas del antiangiogénico. Ahí tenemos el bevacizumab y otro más por ahí que no recuerdo, pero son estos medicamentos los que se utilizan de esta manera. También podemos utilizar una combinación de fotocoagulación e inyecciones intravítreas de corticosteroides en el edema macular diabético en el caso de que no responda correctamente al antiangiogénico. Utilizo un corticoide. Otro elemento a tener en cuenta que el hecho de que mi paciente tenga retinopatía diabética no implica evitar el uso de aspirina para cardioprotección porque eso no va a empeorar los sangrados. A veces los médicos tienen miedo y no le dan la aspirina porque dicen que puede sangrar mucho más. En realidad no es así. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre retinopatía diabética? ¿Algo que no haya quedado claro? En realidad es mucho más sencillo que en el primer caso. Pero si hay alguna inquietud, por favor, me lo hacen saber en estos momentos o por el chat, si tienen vergüenza. Hay una pregunta. Primera pregunta. Ah, no, sí está claro, doctor. Ok, perfecto. Gracias, Nereida. Muy bien. Entonces vamos a la última parte que viene a ser la neuropatía diabética. Yo siempre lo he comentado cuando me han preguntado. En realidad, esta clase de complicaciones crónicas de la diabetes deberían ser 3 clases. O sea, una clase de renal, una clase de oftalmo y otra clase de neuro. Pero bueno, así son los tiempos de complicados. La neuropatía diabética viene a ser la complicación más frecuente de la diabetes mellitus. ¿Ah? Es la complicación más frecuente y más precoz también, la que más rápidamente se presenta. Se calcula que al momento del diagnóstico de un paciente con diabetes tipo 2, prácticamente el 50%, o sea, 1 de cada 2, ya tiene algún grado de neuropatía diabética, pero no sabe que la tiene. ¿Por qué? Porque no necesariamente se va a presentar con dolor o adormecimientos. Muchas veces hay que salir a buscar la neuropatía para que el paciente pueda darse cuenta que realmente la tiene. Entonces, es así de frecuente, mucho más que la enfermedad renal diabética, mucho más que la retinopatía diabética. Y el problema principal con la neuropatía es que es un grupo de desórdenes de diferente manifestación clínica. Son fenotipos totalmente distintos que a veces pueden llegar a confundir al mismo clínico. ¿Cuál es la fisiopatología en resumen? Las células de Schwann, que recuerden que se encuentran en las vainas que se encuentran en los nervios periféricos, van a acumular sorbitol como resultado del exceso de la glucosa en sangre a través de diferentes vías bioquímicas. La más conocida es la vía del poliol, pero hay otra vía de la exosamina y otras vías bioquímicas que son importantes dentro de esta fisiopatología. Esto va a producir, ¿qué cosa? Cambios similares a los vistos en la retinopatía diabética, o sea, disfunción endotelial, hipoxia, en la vasa nervorum. Recuerden que la vasa vasorum son los microvasos sanguíneos que alimentan las paredes de los vasos sanguíneos. En el caso de los nervios también tienen su propia microcirculación, que es la vasa nervorum. Esa vasa nervorum es la que se va a ver afectada justamente con la disfunción endotelial producto de la hiperglucemia. Conlleva estrés oxidativo y finalmente daño a nivel neuronal.
En general, todas las complicaciones microangiopáticas de la diabetes tienen que ver con el estrés oxidativo, ¿no? Hiperglucemia, oxidación de la glucosa y de los lípidos, formación de productos de glicación avanzada, estrés mitocondrial, que va a llevar a este estrés oxidativo a su vez, daño endotelial, vasodilatación anormal, óxido nítrico dependiente, disfunción vascular, biomarcadores que producen, que van en pos de la coagulación, trombosis y complicaciones diabéticas. Eso es en resumen lo que hace, lo que sucede en todas las complicaciones de la diabetes. Desde el punto de vista anatomopatológico, vamos a ver desmielinización renal, hiperplasia e hipertrofia de estas células de Schwann en búsqueda de compensación de la disminución de la conducción nerviosa, edema endoneuronal, que es menos frecuente que en el caso de la retina, por ejemplo, pero puede aparecer. Y en el sistema nervioso autónomo vamos a ver compromiso de los ganglios simpáticos, disminución de la densidad de estas fibras nerviosas, desmielinización segmentaria, etcétera, etcétera. Este es un corte de una vaina nerviosa normal. Ahí ven todos los filetes nerviosos. Son los pequeñitos que están por acá. Y todo lo de aquí, todo, digamos, este es un nervio, sino que tiene los pequeños filetes nerviosos. Delgados, fibras gruesas, etcétera. Y acá tenemos el mismo filete nervioso, digamos, o perdón, el mismo nervio con un corte donde se han perdido un montón de esos filetes, si ustedes se dan cuenta, no se pueden ver. Antes, después, antes, después. ¿Cómo clasificamos la neuropatía? Tenemos también otro grave problema, porque hay súper tratados y súper libros de neuropatía diabética que van a hacer que las clasificaciones sean distintas dependiendo de la zona que yo coja, dependiendo del tiempo, etcétera. Aquí les he traído una que es la que utilizamos en Neuralat, es de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que estudia solamente neuropatía diabética, que todavía está vigente, que es la rápidamente reversible. Ahí tenemos la neuropatía de la hiperglucemia o la neuropatía de la prediabetes. Sí, el paciente con prediabetes puede hacer también cierto grado de neuropatía, entre comillas, prediabética, porque los cambios fisiopatológicos pueden darse a nivel nervioso incluso antes del debut de diabetes. De ahí a la importancia, y esta es una de las principales causas por las cuales el 50% de pacientes con diabetes tipo 2 ya tienen neuropatía al momento del diagnóstico, porque se puede presentar desde estadios tan tempranos como la prediabetes. Polineuropatías simétricas como la sensitivo-motora simétrica distal, sensitiva aguda, autonómica. Si hablo del punto de vista focal y multifocal, puede haber compromiso de un par craneal, compromiso de un plexo a nivel troncal como una radiculopatía, un plexo braquial, plexo femoral, motora proximal. O sea, hay diferentes presentaciones clínicas de la neuropatía diabética. La más frecuente, ¿cuál es? Es la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal. Es aquella que se presenta en guante y en calcetín. ¿Qué voy a ver en guante y en calcetín, doctor? Va a haber dolor. El dolor, recuerden que neurológicamente se conoce como disestesias. Ardor, hincones, quemazón, calambres, punzadas, corriente eléctrica, etcétera, que se presentan sobre todo a predominio vespertino nocturno. Esas son las disestesias. Y las parestesias son aquellas que tienen que ver con la afectación de la sensibilidad. Hormigueo, sensación de adormecimiento, como que estoy caminando por encima de algodones, no siento bien, no siento el dedo, no siento ese tipo de cosas, son las parestesias. Habitualmente en la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal se van a presentar una combinación de ambas. Entonces, ¿cómo hago la semiología de mi paciente? Preguntar, doctor, tengo calambres en las piernas, ¿a qué hora te molesta más? ¿Y cómo son esos calambres? Constantes, aparecen de un momento a otro. Esa es la semiología, digamos, que hacemos en la evaluación del paciente diabético. ¿Qué más voy a tener por acá? Lo que les decía, ¿no? Mononeuropatía del nervio craneano. A veces el paciente con neuropatía diabética puede debutar con una parálisis facial. Puedo pensar que es una parálisis de Bell cuando es simplemente consecuencia de la neuropatía diabética. Entonces, hacen parálisis facial periférica asociado al problema de la neuropatía de fondo.
Muy bien. Acá hay otro tipo diferente de neuropatías por su clasificación, ¿no? Mononeuropatías por atrapamiento, síndrome del túnel carpiano, ciática, a nivel peroneal también el pie caído. Si es a nivel del plexo, pues dependiendo del plexo comprometido, voy a tener dolor, debilidad muscular, etc. La neuropatía por hipoglucemia, que se presenta habitualmente con parestesia, seguida de debilidad, atrofias simétricas. Y otro elemento importante de ver acá es la neuropatía autonómica, que realmente es un capítulo aparte. La neuropatía autonómica se va a caracterizar por afectar de manera distinta al sistema nervioso autónomo, valga la redundancia, y va a presentar diferentes manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el problema con la neuropatía autonómica? Que a diferencia de la polineuropatía sensitivo, motora, simétrica, distal, que es la presentación más frecuente, esta en realidad no tiene una forma correcta de manejarse. O sea, no hay forma de manejar una neuropatía autonómica. Hay medicamentos que pueden paliar algunas cosas, pero en realidad no hay un tratamiento dirigido a mejorarlo. De ahí que es súper complicado su manejo. Desde el punto de vista cardiovascular, lo más frecuente vamos a tener al paciente con hipotensión ortostática. Es ese paciente con diabetes que al cambio de posición va a desmayarse, se va a sincopear, y también va a estar ese paciente diabético que aparentemente no hace nada, está tranquilísimo, pero tiene una taquicardia constante, una taquicardia sinusal de reposo. Y esto se debe a que la neuropatía autonómica también puede afectar justamente el sistema eléctrico del corazón y producir taquicardia sin que el paciente en realidad esté haciendo ningún tipo de actividad física. Se le descarta hipertiroidismo, le descartan un montón de cosas y al final resulta que por descarte es una neuropatía autonómica asociada a su diabetes de años. Otro elemento importante a tener en cuenta es que la neuropatía autonómica cardiovascular es la causa principal del infarto de miocardio silente. Como el cuerpo pierde la sensibilidad y el corazón, los nervios que se encargan de darle dolor al paciente, ese paciente se puede morir y no se da cuenta, porque no siente el dolor precordial clásico que presenta el paciente de infarto de miocardio clásico habitual. Desde el punto de vista cardiovascular, ya lo tenemos estos como elementos muy importantes. A nivel gastrointestinal se va a presentar de dos maneras, la gastroparesia diabética y la enteropatía diabética. Gastroparesia diabética es el retardo de la evacuación gástrica, o sea, se queda más tiempo la comida en el estómago, me produce reflujo gastroesofágico, sensación de llenura precoz, mientras que la enteropatía diabética puede cursar con dos elementos, diarrea de predominio nocturno y constipación. Hay momentos que está estreñido el paciente, momentos que está con diarrea, utiliza a veces antidiarreicos, a veces laxantes y está en un ping-pong con respecto a estas manifestaciones. La enteropatía diabética es una causa de diarrea crónica por descarte, por ejemplo. No sé, se descartó enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn. Por ahí ese paciente si tiene diabetes puede terminar con una enteropatía diabética y por eso es una diarrea crónica. A nivel genitourinario, que es lo más importante, la disfunción eréctil, ¿no? Eso de lo que a veces el varón diabético no habla. Cuando uno no le pregunta, no se lo va a comentar por prejuicios, por vergüenza, etcétera. Entonces, ese es el elemento frecuente que a veces mejora con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como el sildenafil o como el tadalafilo, pero a veces no. A veces es tan severa que requiere incluso prótesis peneana. También vamos a tener el otro problema que es más importante probablemente que la disfunción eréctil, que es la vejiga neurogénica, que es un gran problema porque son pacientes que no sienten cuando su vejiga está totalmente llena, miccionan por rebosamiento, hacen infecciones urinarias a repetición, terminan en autocateterismo cada 8 horas para poder vaciar su vejiga. Es todo un problema. En realidad, lo mejor que le podría pasar a un diabético es hacer su neuropatía diabética clásica, porque cuando viene el componente autonómico es un problema de muy difícil manejo y muy frustrante para el paciente y para el médico que lo trata. ¿Cómo establecemos entonces el diagnóstico de neuropatía diabética? Síntomas y signos típicos, lo que les comentaba, disestesias, parestesias a predominio vespertino nocturno, es lo clásico, en guante, en calcetín. Y lo otro es que tengo que evaluar los umbrales de sensibilidad distal y simétrica. Tengo que evaluar sensibilidad táctil, térmica, vibratoria y dolorosa en ambos miembros inferiores para poder hacer esta evaluación correctamente. Esos, digamos, son los criterios más importantes.
Y para eso utilizo diferentes métodos diagnósticos. Para evaluar, por ejemplo, la sensibilidad vibratoria, voy a utilizar el diapasón de 128 Hz, colocado en diferentes puntos de los pies. Para evaluar sensibilidad presora, voy a utilizar el monofilamento de 10G, también en diferentes puntos de la planta del pie. Para evaluar la sensibilidad dolorosa, voy a utilizar la punta de alfiler, también en determinadas zonas del pie, y eso me va a permitir evaluar diferentes tipos de sensibilidad. Hay esquemas, puntajes, escalas, como las que les acabo de traer acá, que es la del grupo Michigan, donde voy evaluando la apariencia del pie, si está seco, si tiene callos, si hay fisuras, si hay ulceración presente o ausente, si tiene o no tiene el reflejo aquiliano, si hay vibración con el diapasón o no. Y de acuerdo a este puntaje se establece si el paciente efectivamente tiene su neuropatía diabética o no. ¿Ya? Esto no es menester que se lo aprendan, esto yo no lo pregunto por si acaso, es simplemente para que ustedes sepan que hay diferentes escalas. Hay una muchísimo más grande, que es la que acabamos de ver, también es del grupo Michigan, que evalúa diferentes otros factores, ¿no? Reflejo bicipital, tricipital, cuadríceps, acliano, ya es una evaluación a nivel general del cuerpo. Igual tiene su puntaje y de acuerdo a eso se establece el diagnóstico de neuropatía periférica. Tampoco se lo tienen que aprender, es con fines ilustrativos. Muy bien, entonces ya sé cómo voy a diagnosticar a mi paciente diabético, ahora tengo que saber en qué pacientes voy a investigar neuropatía diabética. Y sucede lo mismo que en los dos primeros casos. 5 años después del diagnóstico de diabetes tipo 1 y al momento del diagnóstico en el paciente con la tipo 2. Y luego una vez al año. Para poder evaluar esta polineuropatía diabética simétrica distal, siempre la historia clínica, la anamnesis, cómo son tus molestias, y lo segundo es el examen de temperatura o punción con alfiler para evaluar fibras delgadas, y para evaluar fibras gruesas uso el diapasón de 128 Hz. Pregúntenle por si acaso a sus médicos de práctica, muchos de ellos tenemos el diapasón para poder enseñarles y ver exactamente de qué estamos hablando. Pero de manera constante, todo paciente debería tener una evaluación anual con el monofilamento. Recostar a mi paciente y hacer el monofilamento una vez al año, porque el monofilamento que me evalúa sensibilidad presora, recuerden la otra diapositiva, me sirve para identificar pacientes en riesgo de ulceración y posterior amputación. Entonces, el monofilamento es para eso, para el pie diabético en riesgo de ulceración. Y los demás son para evaluar la progresión de la neuropatía diabética. También debería evaluar signos y síntomas de neuropatía autonómica cardiovascular en mi paciente que tiene complicaciones microvasculares. Si tiene retinopatía diabética, enfermedad renal diabética, además de investigar neuropatía clásica periférica, preguntar, no señor, y cuando usted se levanta de la cama de pronto no se marea, no se cae, como que se le baja la presión, que algunos dicen, o sea, ir preguntando eso. Evaluar funciones vitales siempre, eso es fundamental, porque ahí se nos escapa a veces la taquicardia de reposo que tiene el paciente con diabetes. Muy bien, tratamiento. ¿Cómo trato mi neuropatía diabética? Igual que en el caso de la retinopatía, el control glucémico es la base fundamental para evitar el desarrollo de neuropatía diabética en diabetes tipo 1 y retrasar la progresión en diabetes tipo 2. Mejor controlado está de la glucemia, menos acumulado en el nervio, menos vía del poliol, menos estrés oxidativo, por lo tanto, menos daño neuronal. O sea, chicos, la idea es de que el paciente entienda que el buen control glucémico lo va a beneficiar en diferentes aspectos, no solamente en el tema de que ya no va a tener sed, ya no va a orinar a cada rato, sino en proteger sus órganos blancos. Esa es la concientización que tenemos que hacer sobre el paciente. Optimiza el control de la presión arterial y lípidos para reducir riesgo de retrasar progresión de la neuropatía diabética. Hasta hace unos 3 años, la guía no mencionaba esto de aquí, que les estoy marcando acá. Recién desde hace unos 3 años también está incluyendo el control de la presión y de los lípidos como parte del tratamiento de la prevención secundaria de la neuropatía diabética, o sea, para que pueda evitar la progresión. Entonces, en resumen, en enfermedad renal diabética, control de glucosa y presión arterial. En neuropatía diabética y en retinopatía diabética, glucosa a la cabeza, presión y lípidos.
Tratamos al paciente para reducir el dolor que se presenta en la neuropatía diabética, mejorar la calidad de vida y para eso podemos utilizar cierto tipo de medicamentos. Para el manejo del dolor neuropático, para el manejo de las disestesias, directamente podemos utilizar fármacos como la pregabalina, como la duloxetina, como la gabapentina y como la amitriptilina. Estos de aquí, la pregabalina y la gabapentina, son anticonvulsivantes, pero que han demostrado efectos sobre el dolor neuropático. La duloxetina y la amitriptilina son antidepresivos, que han demostrado también efectos sobre el dolor neuropático. Además de otros medicamentos como los bloqueadores de los canales de sodio, que están recomendados como terapia farmacológica inicial del dolor neuropático. Ojo, esto está dirigido a las disestesias. No me va a mejorar las parestesias. O sea, si mi paciente viene, doctor, se me adormecen los pies, tengo como hormigueos, es poco probable que la gabapentina lo mejore. De repente le puede bajar un poquito la molestia, pero no va a desaparecer el malestar. Para el dolor, sí. El calambre, el hincón, el ardor, la corriente eléctrica, para eso sí. Entonces, cuando nosotros clasificamos este tratamiento de la neuropatía diabética, lo dividimos en dos factores: tratamiento sintomático y el tratamiento etiopatogénico. Para el tratamiento sintomático, lo que ya les había comentado: pregabalina, gabapentina, carbamazepina en algunos casos, antidepresivos como la amitriptilina, la duloxetina, capsaicina al 8% en parches que hay solamente en Estados Unidos y en Europa, en Latinoamérica no hay, opioides en el peor de los casos y tramadol condicional al dolor. Pero hay otra rama del tratamiento, que es una rama poco explorada, pero también muy importante, que es el tratamiento etiopatogénico. Y para eso los que tienen mayor evidencia científica son dos sustancias. Una que es el ácido alfa lipoico o ácido tióctico, que es un antioxidante endoneuronal. Va a bloquear el estrés oxidativo a nivel endoneuronal para evitar la progresión del daño en la neuropatía diabética. Por lo tanto, no solamente mejora el tema del dolor, sino también mejora el adormecimiento, mejora las parestesias, etcétera. Y el otro fármaco que también tiene un efecto importante en ese aspecto es un derivado de la tiamina, o sea, de la vitamina B1, que se llama benfotiamina, que es una vitamina B1 de acción prolongada. Lo que se ha visto es que el diabético tipo 2 y el diabético tipo 1 tienen una mayor excreción de tiamina versus una persona que no tiene diabetes. Es un paciente que tiene de por sí una deficiencia crónica de tiamina. Y esta benfotiamina, al ser una tiamina de liberación, de acción prolongada, que tiene una mayor biodisponibilidad, que es más liposoluble, dura mucho más tiempo en el cuerpo, permite recuperar mucho mejor esas zonas, esa deficiencia de tiamina que no hace la tiamina convencional, que tiene que darse varias veces al día para lograr más o menos un estatus apropiado. Entonces, estos tratamientos etiopatogénicos actúan justamente sobre la etiología de la neuropatía diabética periférica y permiten evitar la progresión. Entonces, yo, por ejemplo, estos medicamentos lo usaría efectivamente en el paciente con neuropatía periférica, sí, pero también es un arsenal terapéutico interesante para la neuropatía autonómica, y es la que les comentaba, que en realidad no tenemos un tratamiento definido y donde estos sintomáticos no me van a servir. Finalmente, ¿qué hacemos en neuropatía autonómica? Lo que les comentaba son cosas realmente, medidas terapéuticas así superficiales, ¿no? Evitar en el caso de hipotensión ortostática cambios bruscos de la postura, utilizar medias o calzado compresivo. En el caso de la disfunción gastroesofágica, por ejemplo, si tienen gastroparesia diabética, utilizar proquinéticos, metoclopramida, domperidona, levosulpirida. Si mi paciente tiene diarrea diabética por enteropatía, puede ser loperamida, que es un antidiarreico, bajar la fibra alimentaria. Aquí en la diarrea diabética por enteropatía, por ejemplo, funciona muy bien el subsalicilato de bismuto, el jarabe, ¿no? El bismutol, que se le conoce también, o el bismucar, funciona muy bien. El bismuto hace que este paciente reduzca sus episodios diarreicos y de verdad que funciona bastante bien en el paciente que tiene estas diarreas crónicas. ¿Qué hacemos en la vejiga neurogénica? El entrenamiento vesical, cateterismo intermitente. Esta parte es bien fea. A mí particularmente me da mucha pena cuando el paciente diabético desarrolla este tipo de problema en la vejiga. Mil veces mejor la diarrea, de lejos. Finalmente, en el tema de disfunción sexual, tenemos los inhibidores de la alfa-fosfodiesterasa, sildenafilo, tadalafilo.
el apoyo psicoterapéutico, también podemos utilizar la prótesis peniana en casos más severos, y esto es de manejo del urólogo. En realidad, estas cosas, ¿no? Disfunción eréctil, la vejiga neurogénica, esto lo maneja principalmente urología por el tema de que son procedimientos invasivos. La diarrea diabética, la disfunción gastroesofágica, esto suele ser manejado por el gastro, y el tema de la hipotensión ortostática por el cardiólogo. Entonces, en realidad, nosotros como endocrinólogos, mucho no solemos intervenir, siempre necesitamos el apoyo de estas especialidades cuando se presenta este tipo de complicación. Muy bien, chicos. Preguntas, inquietudes, dudas. Yo sé que ha sido maratónico, he tratado de ser lo más sintético posible, así que espero que haya quedado claro. Y si no ha quedado claro, por favor, estoy atento a sus inquietudes. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Creo que ninguna. Doctor, disculpe, Dime. soy Nereida. Una consulta. Usted mencionó que va a haber también neuropatía en prediabetes, ¿verdad? Ajá. Podría presentarse. Y en este caso, ¿el tratamiento va a ser igual? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Gracias, Nereida. Yo tuve la oportunidad de participar como speaker de justamente de un laboratorio que se encarga de producir benfotiamina, y en función a eso tuve que investigar un poco más al respecto. Y ese es el elemento, ese grupo de pacientes, por ejemplo, que tienen neuropatía en la prediabetes, podría beneficiarse de mejor manera del tratamiento con benfotiamina o con ácido alfa lipoico, o sea, tratamiento etiopatogénico, porque de pronto ese paciente en prediabetes todavía no va a presentar la carga de las disestesias, no va a haber calambres, sino lo que va a haber es, se me adormece un poquito el pie, me hormiguea, lo siento como anestesiado. ¿Y qué pasa habitualmente? No le hacemos caso. Sí, señor, ya le va a pasar a usted, la media seguro está muy ajustada, cambie de zapato, pero en realidad ya son signos de neuropatía. Entonces, en ese grupo de pacientes con neuropatía de la hiperglucemia o por prediabetes, iría excelente sobre todo la benfotiamina. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Bien. Ok, chicos, si no hay ninguna pregunta adicional, ahí tienen mis redes sociales, denle like a todas mis fotos, aumenten mis métricas, por favor, háganme viral, cosa que así puedo ganar y llevar un pan a mi casa, a mi familia. Tengo 2 hijas que mantener. Muy bien, perfecto, chicos. Entonces, damos por finalizada la clase y ya después compartiré mi presentación para que ustedes la puedan tener y revisar en casa. ¿Ya? Eso es todo, damos por terminada la clase. Que tengan muy buenas tardes.